Dios bendiga. En esta noche quiero hablarles sobre algo que está interesando a muchos. Es cuándo pasará esto. ¿Cuándo pasará esta situación que se está viviendo, algo que nunca se ha vivido? Bueno, los que tenemos los años que tengo yo y los nuevos que están jóvenes que están creciendo, nunca han visto esta forma de situación que se ha presentado. Entonces se preguntarán, ¿no? ¿Cuándo acaba esto? Y algunos personas están esperando para que pase, para seguir, volver a hacer lo mismo, para que sigan haciendo lo mismo, algunos haciendo muchas cosas desagradables, esperando rápido para que pase esto. No han aprendido nada de esto. Pero mi mensaje va para los creyentes, para aquellos que creen en Dios, como tú y como yo, que tratamos de buscar de alguna u otra forma, tratamos de buscar hacer la palabra de Dios en nuestra vida, ponerla la palabra de Dios en nuestra vida y tratar de vivirla. Con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, las tratamos de hacer. Entonces muchos de los creyentes, algunos que predicaban, algunos que hacían una u otra en la obra del Señor, una otra cosa en la obra del Señor, están diciendo hasta cuándo se acabará esto. Y muchos también que nos habíamos descuidado, ya no habíamos estado predicando, ya no habíamos estado orando, no habíamos estado haciendo lo que hacíamos antes, ¿no? Por un montón de pretextos, negocios, trabajo o una u otra cosa. Entonces quiero compartir una porción de la palabra en que también pasó en cierta situación en la Biblia, pasó una situación semejante. ¿Y qué harías tú si el Señor Jesús estuviera frente tuyo? Lo que le preguntaras fuera eso, ¿no? Que te apareciera en visión. ¿Qué le dijeras? A mucha gente que está orando en estos momentos: Señor, dime qué cosa es esto, dime cuánto va a pasar, dime. ¿Cierto? Hay muchos que están ayunando, orando, vigilando: Señor, dime, ya que pase esto. Ciertamente, ¿no? Sí, es de preocupación. Entonces vemos acá en Hechos, voy a ver una porción para donde hubo unos discípulos que donde estaban pasando su tiempo de ellos no era lo que estamos pasando ahora nosotros, que es algo que nos está distanciando y nos está trayendo ruina, nos está trayendo un momento de sinsabor en nuestra vida que no estábamos acostumbrados a ello. Entonces también así también aparecen en el libro de Hechos, el capítulo 1, aparecen que había discípulos del Señor. Nuestro Señor Jesús dice que nuestro Señor Jesús se les apareció por 40 días. Después de que había sido crucificado, había muerto y resucitado, se les apareció 40 días para convencerlos de la resurrección. Mire, 40 días de paciencia para estar ahí diciéndoles que tienen que seguir adelante, que tienen que hacer la obra, y entonces que tienen que llevar el evangelio a todas las naciones. Se les apareció 40 días. Entonces, cuando ya estaba por irse, dice, mire, acá el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, mira, ellos estaban pasando, el pueblo de Israel de ese entonces, cuando el Señor Jesús vino, estaba pasando algo que ellos no estaban acostumbrados a pasar. ¿Qué era ello? No era coronavirus, no era cualquier nombre de virus, sino ¿qué era? Que ellos, siendo una nación libre, una nación que buscaba a Dios, que no era idólatra, que guardaban las tradiciones de sus padres, fueron conquistadas por las tropas romanas y estaban siendo subyugados ahí. Y en ese tiempo vino nuestro Señor Jesús. Entonces ellos no tenían la misma libertad de antes, tenían esa opresión que nunca la habían sentido, estar en su misma tierra y a pagar tributo al César. Entonces eso les incomodaba, eso era su aflicción de su tiempo de ellos, y ellos querían saber hasta cuándo es esto, cuándo ya va a ser,
¿cuándo salgo de esto? Necesitamos saber la fecha exacta. Ellos querían saber. ¿Y quién estaba al frente de ellos para que dé la respuesta? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús estaba al frente de ellos. Mire, ¿y qué dijeron ellos? Como cada uno de nosotros, que imaginemos que tengamos un sueño o que tengamos una visión o que se nos aparezca el Señor o alguna situación de ella, nosotros quisiéramos que nos den la fecha, ¿cuándo ya acaba, Señor? ¿Por qué no retiras esto? Ya quítalo de nosotros, sácalo de aquí. Igual también los discípulos, ellos querían saber la fecha y querían que ya sea ya en el momento que ellos querían. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes y Dios se mueve diferente a nuestros pensamientos. No se mueve como nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Él se mueve para la gloria de su nombre. Entonces, mire, dice, entonces los que se habían reunido, Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Gloria a Dios. Mire, ellos le preguntaron si porque el reino de Israel estaba arruinado. Entonces los que se habían reunido, dice, si leemos todo Hechos 1, empieza a hablar de cómo el Señor estaba ahí. Entonces el Señor les pregunta a los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es que, Señor, en este tiempo vas a restaurar. Queremos verlo ya, Señor. Queremos que ya ocurra ya. Queremos que pase ya. Ellos estaban ahí esperando, que querían la respuesta, decir, ¿cuándo, Señor? Ya restaurará, Señor, esto, lo que estamos pasando. Mira este oprobio, esta situación que nos incomoda. Nosotros estamos siguiéndote, queremos lo mejor para nosotros. Pero el Señor, ¿qué le responde? ¿Qué le responde el Señor? A ver, las cosas grandes para nosotros son minúsculas, cosas pequeñas para el Señor. ¿Qué le responde el Señor? El Señor les dice, y les dijo a los discípulos que estaban reunidos ahí, no os toca a vosotros saber los tiempos, miren, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mira, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, imagínense que nosotros ayunando, orando y nos responda así el Señor en una vez, no te preocupes, y cuando acaba, no te preocupes por esta situación o por esta otra. ¿Qué es lo que nos debe preocupar o qué es lo que nos debe interesar? ¿Qué cosa es lo que en cualquier circunstancia? En Habacuc hay un versículo que dice, aviva, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. O sea, los tiempos no van a ahogar la obra de Dios, no van a menguar la obra de Dios, ni los tiempos lo van a maniatar a Dios para que no pueda hacer su obra con su iglesia y con lo que Él ha establecido. No. Entonces el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, mire, que el Padre puso en su sola potestad. Gloria a Dios, no. Mire, pero ¿qué nos debe interesar? Mire, ¿qué es lo que nos debe interesar? Para nosotros, yo le estoy hablando este mensaje para aquellos creyentes en Dios, para aquellos creyentes en Dios que quieren una respuesta. ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo? Algunos están dándose cuenta de que en este tiempo de cuarentena que hemos estado encerrados ahí, pensando, meditando, algunos orando más, algunos se han desanimado de orar, algunos han estado orando, y lo que han pedido pareciera que no ha acontecido nada de lo que estaban pidiendo y se han desanimado de orar. Entonces, ¿pero qué nos debe interesar en esta situación? Nos ha provisto el Señor también esta situación. Dios permitió esto. Mire, Dios permitió esto. Mire qué dice. ¿Qué es lo que los debe interesar en esta situación? No solo en esta situación. A los discípulos tenían esta situación que pasaban ellos. Pero nosotros en cada situación que pasemos como creyentes, lo que sí nos debe interesar es lo que el Señor les dijo a ellos. Mire, dice, los discípulos estaban ahí reunidos, ellos sus intereses y sus cosas estaban
en lo que ellos en ese entonces estaban pensando. El interés de los discípulos era que ese oprobio sea quitado y que ya no sean subyugados por ese pueblo, por ese país romano, por ese pueblo romano que los subyugue a ellos ahí, los tenga como ellos no querían estar así, querían ser libres. Entonces así los quería tener. Entonces ellos no querían estar así, querían que su respuesta sea en esa forma. Esa era su voluntad de ellos. Pero el Señor actuó de diferente forma. Entonces, ¿qué le responde el Señor a ellos? Querido hermano, querida hermana, ¿qué le responde el Señor a ellos? Por ser creyentes, mira, el Señor nos ha metido un solo creyentes y no creyentes. Crean o no crean, hombres y mujeres, ahí, en lo mismo. Mire, a los creyentes, ¿qué nos interesa? Dice, pero recibiréis poder. Mire, ellos estaban desenfocados de la situación, desenfocados de lo que el Señor había hecho. Mire, nuestro Señor Jesús ha hecho una obra grande que ningún hombre la ha podido hacer, que es entregar su propia vida para la salvación de la prostituta, del homosexual, del drogadicto, del asesino, del asaltante, del violador y de todo cuanta persona pública o no conocida o conocida, esa vida para que sea salva. Entonces, esta situación nos desenfoca de ello. ¿Qué nos desenfoca? Yo no me quiero morir, no que le toque a ninguno de mis familiares. Y ya no estamos, algunos ya no están orando por la salvación de las almas. Algunos se han desenfocado y están, su tiempo de oración lo pasan, Señor, empiezan a orar por su salud y toda su oración torna en ellos. Entonces, mire, dice, pero recibiréis poder. Los discípulos, ¿qué? ¿Recibiréis poder? ¿Qué pasa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire, el poder de Dios, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, esa es la gran comisión, testigos del poder de Dios. Testigos del poder de Dios. Ellos querían ser testigos, pero de la liberación romana, de que se salga ese oprobio en ese momento que estaban pasando ellos, que sea quitado de ahí y que ellos sean libres y puedan disfrutar de la supuesta libertad que uno piensa, ¿no? De la supuesta libertad. Entonces, pero el Señor miraba más allá, que eso era pasajero, eso era pasajero, que no ese enfoque, él miraba hacia el futuro. Mire, los discípulos estaban ahí y él estaba mirando que ese evangelio tenía que llegar hasta ti y hasta mí. Mire, cómo llegó hasta ti el evangelio y cómo llegó hasta mí el evangelio. A cada uno somos un testimonio vivo. ¿Cómo llegó ese evangelio? Pero ellos estaban que se desenfocaban y la orden todavía sigue, tenían que seguir llevando el evangelio